Están los dos servidos. Muy bien. Entonces, adicción y consumo, cosas diferentes, no son iguales. Y es importante que lo entendamos así. Porque la mayor parte de los consumidores de marihuana no son adictos a la marihuana. Ah, doctor, no. Discúlpenme, pero perdónenme. La marihuana no causa adicción. Ah, bueno, es la verdad. Alguien puede consumirla de forma constante. Raro que se vuelva adicto a la marihuana. En cambio, la cocaína y la nicotina son súper adictivas. Lo que sí puede ocurrir con la marihuana es la dependencia psicológica. La dependencia física es cuando el uso constante o frecuente de una droga genera cambios en tu organismo que hacen que cuando no esté presente la droga en él, tú te sientas muy mal te vas a sentir. Pueden ser cambios notables, hipertensión arterial o hipotensión arterial, sudoraciones, es lo que conocemos como el alcohol, ¿verdad? Como el síndrome de abstinencia alcohólica o la cruda. La cruda es una dependencia física del alcohol. Y la dependencia psicológica es cuando la droga no genera cambios en tus células, pero tú piensas que sí necesitas la droga para poder estar bien. El mejor ejemplo es la marihuana. El que fuma marihuana se relaja y al relajarse puede convivir mejor con las personas. Entonces, cuando va a una reunión, siente que si no fuma marihuana no va a encajar bien. Esa es una dependencia psicológica, porque el organismo no le está pidiendo marihuana. Solamente que él piensa que necesita tener la marihuana para relacionarse mejor con las personas. Un punto importante. Otro es la sobredosis. Una sobredosis es cuando el consumo de alguna droga sobrepasa los límites de la capacidad del organismo para eliminarla, ¿ok? Para desintoxicar. Sobredosis puede ser tan alta que te lleve a la muerte o te lleve solamente a un estado de intoxicación, que es cuando el consumo de esa sustancia genera cambios en las células y en el organismo que se manifiestan por síntomas que están alterando la salud del individuo. Es decir, alteró la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno, en fin, el estado de vigilia de la persona porque está intoxicada. Y lo otro es moralmente correcto o moralmente incorrecto. A lo mejor para ti es moralmente correcto consumir drogas. O no, puede ser que sea moralmente incorrecto. Pero la moral, pues no tiene que ver aquí con las definiciones. Y eso es importante decirlo. La definición científica pues, no va a tomar en cuenta la moral. La moral es otra cosa. Es decir, el que tú veas que una droga consumir es malo, pues es una cosa, pero eso no quiere decir que todos los adictos sean iguales, que todas las drogas provoquen adicción, ni que todas las drogas sean malas. Cuando alguien me dice a mí, es que esta droga es mala, no sé, pues las drogas son malas. ¿Para quién? ¿O en qué cantidad? ¿O cuánto? ¿O qué droga? Porque no todas las drogas se comportan. Y cuando tú oyes que alguien dice que las drogas son malas, es alguien que no entiende de drogas. Así, sencillamente, lo más seguro es que no tienen la menor idea de lo que es una droga. ¿Okay? Lo que ha visto son las consecuencias de algunas drogas muy adictivas y que generan adicción y que la persona destruye su vida. ¿Okay? Pero no todas las drogas se comportan igual. Ni es cierto que cualquier droga es el camino para otras más fuertes. No. Hay gente que toda su vida lo único que consume es marihuana. Hay gente que de entrada entra directamente al crack o las metanfetaminas. O sea, hay mitos que hay que tumbar, que no son reales. Y eso es lo que ha provocado mucho daño en la sociedad, porque los políticos no toman decisiones en base a las definiciones científicas, sino que toman decisiones a lo que a ellos les parece moralmente correcto o incorrecto. No tiene que ver con la salud pública. El cerebro es algo muy complejo. Drogas ha habido desde que existe el hombre. Siempre ha existido la necesidad del hombre de cambiar la forma en que percibe el medio ambiente, a veces por querer quitar algo molesto como el dolor, simplemente el buscar un alivio al dolor es una droga. Y mientras existe el ser humano, habrá drogas, es decir, cada vez hay más drogas en el ambiente que menos. Cada vez que se prohíben drogas, estas aumentan de precio de una forma exorbitante, de tal suerte que dejan tantas ganancias y llega un momento las ganancias se van hacia la síntesis de nuevas drogas, porque aparte las drogas van pasando de moda. No es lo mismo lo que se metían en los 60s que lo que usaban en los 70s, lo que usaban en los 80s, que lo que usaban en los 90s, que lo que usan ahora. Cada década, cada temporada
de acuerdo a lo que hay, pues es la droga de moda, ¿no? De tal suerte que en los años de paz será la marihuana. Cuando empiezan los años psicodélicos, pues eran los alucinógenos, el LSD. Cuando empiezan los años de trabajar duro para ganar mucho dinero y estar despierto todo el tiempo, y la juerga toda la noche, pues son los estimulantes, como la cocaína. Luego pasamos a drogas para tratar de evadir la realidad, como la heroína. Y actualmente estamos en la droga que actualmente está de moda y que es la que más se vende y la que más dinero deja a los narcotraficantes, es el fentanilo. Pero otra vez volvemos a lo mismo. El que no sabe de drogas no entiende que hay drogas que son negocio para los narcotraficantes y que hay drogas que usan para que la policía los detenga y salga en el periódico con algo. Pero pues obviamente que tiene que haber una confabulación. Sería imposible para un narcotraficante llevar a cabo sus acciones si no hubiera confabulación con las autoridades. Eso es algo que nos debe quedar muy claro, por lo menos a todos los que somos científicos y entendemos cómo funciona esta situación. Las acciones de las drogas, al igual que muchos de los medicamentos, son muy complejas. Algunos inclusive apenas los comprendemos, apenas los entienden los neurofisiólogos, cómo funcionan. Otros de plano ni siquiera tienen la menor idea cómo funcionan. Saben los efectos, pero no saben por qué. Además, la droga puede variar de persona en persona, como la mayor parte de los medicamentos. Y pueden variar de acuerdo a la edad, al sexo del individuo, a si el individuo lo había consumido antes o no, ¿verdad? Lo cual es imposible hacer informaciones tan desorbitantes como las drogas destruyen. Ah, espérame, ¿cuál droga y qué destruye específicamente? O sea, no es así. De hecho, hay drogas que no destruyen nada. Y hay drogas que son muy peligrosas y que si hubiera la oportunidad de desaparecerlas de la faz de la Tierra sería lo mejor. Pero no todas son lo mismo. Es importante hacer esa diferenciación porque si seguimos metiendo todo en el mismo costal, pues entonces empezamos a hacernos bolas a la hora de establecer ciertas situaciones. Por ejemplo, hay varios estudios que pues esto me lo sé por el alcoholímetro. El alcoholímetro les encanta. No, es que tomar alcoholizado provoca sí y no. De hecho, yo conozco gente que sin tomar una gota de alcohol no debería de manejar nunca. Son personas sumamente peligrosas al volante y que van a ocasionar un accidente tarde o temprano. Y conozco gente que tomando 6 cervezas maneja perfectamente bien. Claro, también conozco gente que con una cerveza maneja muy mal. No es tanto el alcohol. Lo que provoca los accidentes es la velocidad. La velocidad exagerada al volante provoca los accidentes. Ah, pero es que el alcohol hace que manejen más rápido. Sí y no. No todos con el alcohol hacen manejan más rápido. Hay gente que escucha una canción de rock pesado y empieza a pisarle al acelerador. Entonces, hay estudios que demuestran incluso que es mucho más peligroso manejar desvelado que manejar alcohol. Y esto es algo que está demostrado científicamente. Es decir, hay personas que los deprivan del sueño y los ponen a manejar, obviamente, no en la vida real, sino en un simulador. Y hay gente que le empiezan a dar alcohol y lo ponen en el simulador, choca más rápido. Está desvelado, está alcoholizado. Así de fácil. La deprivación del sueño, mucho más grave. Entonces, en vez de alcoholímetros, tendríamos que tener medidores de sueño en cada esquina para que el policía te diga, a ti te hace falta dormir más, vete a tu casa, no puedes manejar así. Pero no porque pues eso no es muy importante o no pega en las noticias, en cambio el alcohol. Entonces, yo entiendo que sí hay accidentes relacionados al alcohol, es obvio, pero muchos no, la mayor parte relacionados a altas velocidades. Lo que nosotros entendemos como drogas y la definición científica de las mismas, el hecho de saber cómo funcionan, pues hace que el médico vaya avanzando la ciencia en un lugar. Pero lo que piensan los políticos, que está bien y está mal, y lo que tienen en su cabecita en el concepto de la droga, pues va hacia el otro lado. Y hagan de cuenta que son trenes que van a toda velocidad. Así es esa situación. Cada vez nos vamos alejando más de la realidad. Yo lo veo cuando oigo algunas declaraciones de políticos, como que seguramente no tiene mucha idea de lo que es las drogas. Cada uno de nosotros, sobre todo porque somos médicos, y ustedes porque
número uno, no digo que todos, pero tengo bastante relación cercana con muchas generaciones y con muchos alumnos, compañeros y compañeras de ustedes que me han, pues, dicho, ¿verdad? Sí, doctor, yo consumo tal droga, o he consumido tal droga, y he encontrado tal o cual efecto. Entonces, eso es una. Y la otra, porque, bueno, ustedes son guía para su familia y para muchos de sus amigos. Entonces, es necesario que ustedes conozcan perfectamente las drogas, por lo menos las más importantes, qué efectos secundarios tienen y poder orientar a sus amigos sobre cómo no consumirlas, que sería lo ideal, pero si lo van a consumir, cómo protegerse para evitar caer en una sobredosis. El número de sustancias químicas va aumentando día a día, entonces es necesario estar al día con lo que está pasando. Muchos de los fármacos, muchos se convierten en malos tratamientos. Y fármacos que teníamos antes y ya no los pelábamos, como la ivermectina, de repente surgen con efectos muy adecuados para enfermedades nuevas. Entonces, algunas drogas peligrosas permanecen en el mercado porque son la única forma de tratar ciertas condiciones médicas y ahí deberían de estar. Una de las moléculas más importantes que teníamos es la pseudoefedrina. Desafortunadamente la utilizaban para rebajar algunas metanfetaminas y por culpa de eso pues perdimos un valioso medicamento, ¿verdad? Y ahora pues está prohibido porque antes lo usaban para rebajar la metanfetamina. Entonces en vez de atacar el mercado de las metanfetaminas, nos quitaron a la medicina un medicamento que funcionaba perfectamente. El fentanilo, que es la droga que actualmente es la que está dando las ganancias más rápidas en el mercado a nivel mundial, es porque es una pastillita, bueno, aquí vienen ampolletas, pero se pueden vender pastillas de fentanilo, que pues, son del tamaño de las tabletas de Atarax, que es con lo que yo la puedo comparar, de hidroxicina. O sea, dentro del mundo las tabletas son de las más chiquitas que hay. Pueden meter en un sobre, mandarla como una carta y te llega a tu casa. Así tal cual, no sé si hayan visto en Netflix esa serie de cómo vender drogas y hacerlo rápido, tal cual el chavalo este, que es una serie alemana, por cierto, muy buena, si no la han visto, se la recomiendo, bastante simpática. Él empieza a vender drogas mandando cartas por correo, él, obviamente no vendía fentanilo, vendía éxtasis, pero a final de cuentas, pues la forma de distribución es la que se utiliza actualmente, son tabletitas muy pequeñas que les dejan una ganancia inimaginable a los cárteles de la droga. Es decir, la marihuana no es negocio ya, para nadie. Pero nosotros nos seguimos matando por cargamentos de marihuana. No tiene ninguna utilidad en cuestión de dinero para los que saben dónde se mueve. El dinero actualmente está en el fentanilo. Un opiáceo de acción rápida es seguro y eficaz en manos de un anestesiólogo, un medicamento. Obviamente requiere monitoreo de frecuencia cardíaca, tensión arterial y saturación de oxígeno, pero un pequeño error en el cálculo puede llegar a ser mortal. Por lo tanto, evidentemente, sumamente peligroso ingerir pastillas de fentanilo en una universidad. Padres de familia, mucha atención. Una nueva droga entre los jóvenes ha puesto en alerta a las autoridades. El fentanilo es una sustancia sintética que en el 2015 provocó la muerte de 33.000 personas por sobredosis en Estados Unidos. En el siguiente informe conozca más sobre este estupefaciente y los efectos de su consumo. Es mucho más potente que la morfina y 50 veces más letal que la heroína. El fentanilo es la sustancia que ha puesto en alerta a las autoridades estadounidenses, una droga que está de moda entre los jóvenes de ese país y que por su peligrosidad ya ha cobrado la vida de muchos. También de que esta es una sustancia que genera una dependencia severísima, una dependencia tan severa que está por encima de la morfina, ¿no? La tasa de mortalidad asociado a opioides, donde se incluye el fentanilo, es relativamente importante hoy en Estados Unidos, ¿no? Según expertos, el fentanilo es una sustancia del grupo de los opioides sintéticos. Su uso era exclusivo para fines médicos y solo era vendido bajo prescripción para pacientes de cáncer o dolores crónicos. La venta de este fármaco en el mercado negro ha generado un gran número de sobredosis entre los consumidores. Además, tiene otros efectos nocivos. Los opioides generan una depresión respiratoria muy marcada, no es como la cocaína. Y esa depresión respiratoria daña casi con mucha facilidad el funcionamiento cardiorrespiratorio.
y es cuando muchos pacientes adictos a fentanilo, a la misma heroína, esto quiebran y eventualmente fallecen. Hasta el momento, la mayor cantidad de casos se han reportado en Estados Unidos y algunos en México. Por su bajo costo, esta droga es adquirida fácilmente, pues cada pastilla es vendida a $20 cada una. Especialistas de Cedro señalan que no ha llegado a nuestro país, pero sí existen algunos fármacos que son usados por consumidores con fines recreacionales. El caso de la ketamina, por ejemplo, es un elemento ya bastante conocido. La ketamina es un fármaco, es un medicamento que desgraciadamente también hay ciertos colectivos, principalmente de jóvenes, que la consumen. La ketamina también genera dependencia. Es una sustancia muy peligrosa. Solo en el 2015, más de 33,000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de fentanilo, cifra que se habría incrementado en los últimos años. Esta sustancia está dentro del grupo de drogas sintéticas y, según reportes de la Organización de las Naciones Unidas, en la actualidad existirían en el mundo entre 450 y 500 tipos de drogas sintéticas. Hay algunas que se han quedado en el escenario, ¿no? El caso del MDMA, más conocido como el éxtasis, el caso de la misma metanfetamina, el caso del LSD, el caso de la fenciclidina o PCP o polvo de ángel, ¿no? Ahora el fentanilo. Solo con la comunicación y la prevención se puede evitar que más jóvenes se conviertan en consumidores de drogas, incluidas las sustancias sintéticas. Muy bien, entonces resulta fácil entender que se puede distorsionar mucho la información sobre lo que son las drogas y entonces cualquier persona que vea este documental va a decir, ay, pues lo hay que sacarlo de circulación porque es algo muy grave, cuando realmente es un medicamento muy bien utilizado en anestesiología y que funciona muy bien. Entonces, el camino más fácil no es ese, porque el prohibirlo, lo único que va a generar es que haya grandes mafias que con el dinero generen grandes cantidades de fentanilo y como es prohibido, entonces el precio aumente, que más dinero y con ese dinero puedan corromper las autoridades. Entonces, el público no médico y a veces hasta los mismos médicos, pues se confunden con facilidad. Obviamente, hay personas que consumen drogas, no necesariamente el fentanilo, pero drogas de forma crónica, es decir, durante que no están discapacitados para nada y que no tienen adicción. Es decir, que en el momento en que deciden, lo dejan. Sí hay. Claro, no hay que jugar con fuego. Lo ideal es no ver si tú eres de ese tipo o no. Habitualmente existe la personalidad adictiva y le cuesta mucho trabajo dejar algo una vez que lo agarra. Muchos efectos de las drogas pueden ser sutiles y a veces pensar que no hacen daño, pero con el tiempo aparecen los estragos en el organismo. En casi todos los programas escolares, por lo menos me ha tocado verlos, algunos de ellos, del Tato y en fin, pues relatan las peores historias de horror sobre las drogas, obviamente. La situación es que la verdad hay muchas historias intermedias que no son así. Hay por ahí algunos libros interesantes, escritores de la edad de los literatos malditos de Estados Unidos, entre ellos Charles Bukowski. Y Charles Bukowski pues prácticamente se metió de todo, ¿no? Y son muy interesantes las novelas que escribe él, ¿verdad? Y la forma en que empieza a redactar, aparentemente bajo los efectos de los estupefacientes. Y finalmente, pues, él vivió de eso, de sus libros, que muchos de ellos en teoría los escribía o alcoholizado o drogado, ¿no? Sin embargo, obviamente, si no aclaramos bien a los niños específicamente, y lo mejor es la comunicación, ir sentar a tu hermanito, a tu hermanita, a tus papás, y explicarles lo que es cada una de las drogas, sobre todo a los más pequeños. Los más pequeños son los que están ávidos de información. Explicarles qué es, cómo se las venden, cómo se consume, qué efectos tiene. Eso es la mejor vacuna para que ellos no la quieran consumir. En el momento en que el niño tiene toda la información sobre lo que es una droga realmente, quién se la quiere vender, por qué se la quiere vender, para qué es lo que se siente, cuáles son las cosas que pueden pasar, cuáles son las cosas que no pueden pasar,
momento en que la información es clara, en general los niños toman la mejor decisión. El problema es cuando les queremos ocultar la verdad y cuando les mentimos. Entonces, se puede perder credibilidad si empezamos a hablar de que todas las drogas son súper malas, porque pues, no es cierto, algunas no son tan malas, pero la verdad es que es muy mala idea consumirlas. Eh, Se ha dado esas interpretaciones simplistas, sobre todo de gente que no tiene información científica y todo lo que es el sistema de opinología de Twitter, en la mayor parte no tienen la menor información científica. No alcance y si la tienen no la entienden. Y el problema es que los políticos se basan en eso para hacer las agendas políticas en el tratamiento de la adicción y en Estados Unidos en todo. Y el tratamiento que le han dado es el prohibicionismo, que llevamos más de 50 años prohibiendo drogas, y en esos 50 años no se ha avanzado absolutamente nada. De hecho, hay cada vez más adictos y hay cada vez más tráfico de drogas, por lo que evidentemente ese sistema no funciona. Digo, solamente los locos hacen lo mismo, tratando de buscar resultados diferentes. Esperemos que pronto cambie esto. La marihuana, por ejemplo, una de las drogas que más asusta y que ahora pues ya hay tienditas de marihuana en California, empezó su prohibición realmente porque del cáñamo de la planta de la cannabis se sacaba papel para hacer periódico y era mucho más barato que el que utilizaban otras compañías. Entonces, de las primeras compañías que publicaban periódicos fueron las que presionaron, ¿verdad?, en los lobbies de Estados Unidos para que prohibieran la planta y que ya no se pudiera hacer papel periódico de ahí. Y realmente la prohibición venía de eso, no de los efectos que pudiera tener. Claro que obviamente le tuvieron que buscar por otro lugar justificar la prohibición de la marihuana. Las drogas hay que considerarlas una a una de acuerdo al espectro del riesgo porque no todas son iguales. Obviamente el Internet dificulta mucho la educación de muchas cosas porque hay mucha información equivocada y mucha información que sí es real, pero la gente la lee y no la entiende, la interpreta como Dios le da a entender. Eh, la diferencia entre una droga legal e ilegal es realmente lo que a la sociedad se le va ocurriendo. Y yo se los pongo así directamente, porque el alcohol puede generar sobredosis de alcohol, matar a una persona. El alcohol es la principal causa de cirrosis hepática. Es una droga muy agresiva y es legal. Y vas a la tienda y está lleno de Tecate, Tecate Light, Corona, toda la que quieras. Y es una de las drogas más agresivas que hay. Pero si alguien se compra sus six de Tecate, nadie lo ve mal. Por otro lado, la marihuana no produce sobredosis. No hay forma de que te dé una sobredosis por fumar marihuana. De hecho, no produce cirrosis a nivel hepático. Claro, por fumar te puede dar cáncer de pulmón, igual que el tabaco. Sin embargo, la marihuana está prohibida. Y realmente es mucho peor el alcohol que la marihuana. Fijan cómo realmente el que prohibamos una droga o no, no tiene que ver con la severidad o lo que provoque en el organismo, sino con lo que a la sociedad nos va gustando o no, o nos parece que no es moralmente adecuado. Y la moral, yo me he dado cuenta que va variando conforme avanza las sociedades en el tiempo. Y hay cosas que antes eran moralmente correctas, ¿no? Antes era moralmente correcto descuartizar a alguien en una pirámide y sacarle el corazón. Y no se veía como algo que estaba mal, ¿no? Ahora, evidentemente, eso nos asusta. Entonces, creo que hay que tener cuidado cuando pensamos en prohibir una droga o no y ver realmente qué es lo que está atrás de esas. A veces tradiciones, ningún sentido. La economía, obviamente, es la que está más atrás de la prohibición de drogas. La religión y, obviamente, los medios de comunicación. Y dejan a lo último la ciencia, que es realmente la que debería de regir qué drogas estuvieran legales. Luego la doble moral, que pues, en Estados Unidos es el pan de cada día. En Estados Unidos el alcohol fue legal durante los primeros siglos de la formación de la Unión Americana. De hecho, la historia de la formación de Estados Unidos está basada en tabernas. Luego se declaró ilegal el alcohol. Vino la prohibición, las mafias, ¿verdad? Italianas que metieron alcohol a grandes cantidades. Obviamente por fuera la sociedad no consumía alcohol, pero a más llegada la noche se reunían en diferentes sótanos, inclusive los mismos políticos y senadores que habían generado la prohibición para consumir el alcohol ilegal que generaba mafias que tenían una gran cantidad de dinero, que luego les costó mucho trabajo meter en orden. Ahora el alcohol es legal, ¿no? Igualito que la marihuana.
Hasta 1930 fue legal en Estados Unidos y de repente, no, ya no es legal. La vamos a prohibir. Doctor Leopoldo Salazar Viniegra, que es un médico que quería ser recordado en México, neurólogo y psiquiatra, fue el primero en establecer que realmente la prohibición no era lo más adecuado, que lo más adecuado era regular, ¿verdad? Es decir, legalizar y regular todas las drogas y generar, muy al contrario, lugares para desintoxicar a los pacientes. Si tú tienes la capacidad de saber quién es el que se droga, dónde vive, qué droga consume, y se le puede dar la droga a ese paciente gratuitamente, los pacientes matan y roban y hacen cuanto desastre porque la adicción es muy cañona y no les importa asesinar a alguien con tal de tener dinero para seguirse metiendo la droga. Pero si ellos tuvieran la forma de conseguir la droga gratuitamente, ir a un lugar y consumirla, a cambio de empezar a utilizar dosis cada vez más bajas de ella, muchos pacientes se rehabilitan, muchos que ahora no podemos rehabilitar, pero sobre todo lo mejor, no tendríamos mafias, ya no sería negocio para ningún narcotraficante. El gobierno pudiera abastecer cualquier droga que la gente necesita de forma gratuita. ¡Pum! Se acabó los narcotráficos. No, doctor, pero si irían a otro negocio, ya están en otros negocios. No se irían, ya están, pero sería más fácil combatirlos, porque el delito de la droga es un delito muy raro, ¿ok? Porque yo quiero consumir la droga, mi dealer me la da. O no voy a ir a decirle a la policía quién es mi dealer, pues yo libremente me quiero consumir. En cambio, si me secuestran, me asesinan, me violan y me matan, no, esto yo no lo quiero hacer. Y si yo iría a denunciar a la policía a alguien que me hiciera eso, van en contra de mi libertad. Pero el que yo decida consumir una droga o no, pues eso va a ser muy difícil combatirlo. Es combatir al que se quiere drogar y al que le da la droga, con lo cual entendemos que eso realmente no es un
Muy bien. Entonces, realmente el problema fue que no se dejaron el gobierno de Lázaro Cárdenas mucho tiempo, pero los gringos terminaron por decirles, miren, o le paran a la situación de legalizar las drogas o ya no hay penicilina para ustedes ni ningún antibiótico. Que en aquel entonces apenas empezaban a fluir de Estados Unidos hacia acá. Y México tuvo que ceder a lo que Estados Unidos decía en relación al prohibicionismo, volver a prohibir todas las drogas con el resultado desastroso que hemos visto desde los años 30 hasta la actualidad. 100 años de estupidez. La ciencia es la que debe de reemplazar a las ideologías, ¿ok? Porque las ideologías no nos sirven porque no están basadas en hechos reales, sino en ocurrencias de alguien que puede gustarle o no tal o cual cosa, pero que no determina la verdad. Entonces, realmente las políticas deben estar basadas en la ciencia, ¿ok? Para las políticas tanto de adicción, de tratamiento y políticas estratégicas. Ustedes que son el futuro de la medicina, algunos de ustedes que lleguen a algún puesto de poder, pues que se acuerde de esta clase. La prohibición no ha funcionado durante más de 100 años. No hay que decirles que a los jóvenes que digan no a las drogas, sino más bien que diga, espérame, no sé todo sobre las drogas, no sé esa droga que me estás dando, no la conozco bien, por lo tanto no la voy a consumir porque puede ser muy desastroso. Pero no es lo mismo decir que es igual de peligrosa la marihuana, a la heroína, al alcohol, al tabaco, al café. Sin embargo, todas son drogas, ¿eh? Todas caen perfectamente en la definición de drogas. Entonces, cuando alguien dice no a las drogas, bueno, ¿a cuál droga no? ¿Y a cuál sí? ¿Y en qué cantidad? ¿Y por qué? ¿Y cuándo sí? ¿Y cuándo no? Ahí tendríamos que aclarar. La palabra adicción viene del latín addiction, que es un acto de agregar. Es una forma sustantiva, abstracta del ictus, que a su vez viene del adere, que ya saben ese prefijo ad, que quiere decir en latín. Y se utilizaba desde la época de los romanos para decir que había un deudor insolvente, que se le tenía que agregar, ¿verdad?, a la persona como esclavo, a su acreedor. No eras insolvente, entonces te adiccionabas a una persona y ya te volvías esclavo de él. De ahí viene el término de adicción, como que es algo que se agrega a una persona por una deuda que hay y por lo tanto tiene que ya estar siempre con esa persona. Y una vez que utilizas una droga, hay drogas que hacen que tengas que estar siempre con ella, porque es una deuda que no puedes pagar. Es evidentemente una enfermedad, la adicción crónica del cerebro. Y es la búsqueda patológica de una recompensa, porque habitualmente prácticamente todas las drogas que son adictivas estimulan el centro de satisfacción del cerebro, ¿okay? A través de la liberación de varias sustancias, entre ellas la dopamina y la serotonina, que estimulan, ¿verdad?, los centros de gratificación. Es decir, el cerebro lo encuentra gratificante el consumir tal o cual droga. Por lo tanto, entonces, la persona lo quiere consumir. Júrenlo que si la droga hiciera sentirse muy mal y no tuviera gratificación, pues nadie quisiera consumirla. Porque decir, oye, ¿para qué voy a tomar eso si me siento mal? No, las consume porque hacen que se sientan muy bien. Si no, no las consumirían. Pero el problema es que esa sensación puede poco a poco ir llevando a la necesidad de consumir cada vez más cantidad para poder llevar a tener la misma sensación. Y el mejor ejemplo es la heroína. La heroína es tan adictiva y la sensación estimulante es tan grande, de relajación tan grande, que una persona consumiría todo un cuarto lleno de heroína, comprobarla una sola vez y no se detendría hasta que se acabara todo el cuarto o se muriera. Así es de adictiva la heroína. Por eso no es muy buena idea, de hecho es muy mala idea consumir heroína. El resultado, a final de cuentas, es que es un proceso compulsivo de llevar a cabo lo mismo que afecta la calidad de vida. Como poníamos el ejemplo del que veía pornografía, pues si no va a la escuela, si no va al trabajo por estar viendo pornografía, o no va a la escuela, no al trabajo por estarse inyectando, pues tienes una alteración en tus actividades diarias, sociales, económicas y de pareja, y por lo tanto ya caes en el concepto de adicción. El uso de la cocaína o la de la heroína es ilegal, obviamente. No es saludable. Pero no todas las personas que consumen cocaína y heroína son adictas. Ah, doctor, pero ¿por qué dices eso? Porque es la verdad. Una gran cantidad sí, pero hay otras que no. Pero ¿cómo? Pues es que así es. La adicción es distinta a la dependencia. Hay gente que ha salido de la adicción a la heroína y la cocaína. William Burroughs, en uno de sus libros, si alguna vez tiene oportunidad de leerlo, ese es otro
otro de los escritores de la época de los escritores malditos en Estados Unidos, junto con Charles Bukowski. Son excelentes sus libros. William Burroughs habla en tercera persona de un personaje, pero realmente ese personaje es él, porque él realmente sí se metió cada una de esas drogas. Y habla de la sensación que tenía utilizando tal o cual droga, a qué lo llevó a la cárcel. William Burroughs fue un escritor estadounidense muy famoso, era millonario. Pero obviamente cuando no tenía necesidad de trabajar, pues se le llevó gastando el dinero de sus padres y entre las cosas que hizo fue pues meterse cuanta cosa encontró para buscar nuevas sensaciones y narra la historia de una persona, ¿no? Tiene muchos libros bastante interesantes. William Burroughs son a veces un poco fuertes, así que si no quieren leer algo tan fuerte, pues no les recomendaría iniciar con él y con Bukowski, pero son bastante simpáticos. La adicción es diferente a la dependencia física. Por ejemplo, si tú tomas café todos los días, como lo hago yo, no puedo declarar, no soy adicto al café, pero sí tengo una dependencia física con él, porque el momento en que lo dejo, me duele la cabeza. Y mi cuerpo me pide esa cafeína, ¿ok? Y sí siento que tengo una dependencia tanto física como psicológica, porque luego noto cuando no tengo café. Yo soy una persona antes del café y después del café. Una droga. La dependencia psicológica y física generalmente coexisten en el adicto. Es decir, tienen las dos cosas. Pero ya les digo yo que adicción no es solo a sustancias. Tú te puedes volver adicto a comer. Hay gente que no puede parar de comer. Adicto a trabajar, aunque no lo crean, habemos adictos al trabajo. Adicto a apostar, es una adicción muy común al juego. Al sexo, sí hay adictos al sexo. Nos pasamos por esas etapas, luego ya no, pero hay adictos al sexo. Al ejercicio, hay gente que en el gimnasio y no puede dejar de ir al gimnasio. Al amor, no lo crean, hay adicción al amor. Muchas de esas relaciones son por la adicción a lo que sienten cuando están enamorados, pero no necesariamente a la persona. Es decir, están con esa persona porque esa persona los hace sentir así. Pero el momento en que se dan cuenta que esta es una situación de neurotransmisores, y esa sensación la puedes sentir con cualquier otra persona, que es cuestión de que tú te enfoques, pues entonces les es más fácil empezar a cambiar de pareja, pero eso a veces lleva tiempo. En el principio, ese quebranto de que nos rompen el corazón, no es como más que un síndrome de abstinencia cañón, de que ya no tienes a la persona que te hace que te libere tus dosis diarias de oxitocina, serotonina y dopamina del cerebro. Si tú rápidamente pudieras reemplazar, y ahí viene lo de un clavo, una persona que liberara eso, pues te valdría que se hubiera ido. Pero como no lo puedes reemplazar rápidamente, lleva tiempo. Entonces, hay una abstinencia del amor. No tienes esa persona que te liberaba esas sustancias en tu cerebro. Alguna pastilla que tomaras y te las liberara, adiós la persona, ya no necesitas. Puedes sentirte enamorado de la vida sin necesidad de tener a alguien con el que necesariamente te... Es complicado, es feo, pero la verdad es que el amor no es más que una combinación de neurotransmisores en el cerebro. ¿Ok? Leer, hay gente que es adicta a leer, bueno. Adictos a las redes sociales, sabemos muchos, Twitter, no puedo estar fuera de ellas. A robar, hay gente que no lo hace por necesidad, roba porque es una adicción, una necesidad de sentir la adrenalina al momento que está robando. Adictos a la y ahora a manipular, bastante personas adictas a manipular, a mentir, y hay adictas a coquetear. Eso, hay adicciones, ustedes díganme algo y hay adictos para eso. Cualquier actividad genera, puede que estimule la vía de la gratificación, va a generar adicción. Y es una vía que evolutivamente la hemos necesitado en nuestro cerebro, porque si no el humano no haría nada. ¿Cómo que no haría nada? Nada. Si no hubiera algo que me gratificara, yo me la pasaría sentado en un árbol hasta que me muriera. ¿Pero cómo? Sí, pero como me es gratificante comer, entonces voy y busco comida. Júrenlo que si fuera horrible comer, si alguien dijera, ay, guácale, qué feo es comer, pues los humanos nos hubiéramos extinguido hace mucho tiempo. Júrenlo que si el sexo no fuera gratificante, hubiera acabado la especie humana. Sí, o sea, si dijeran, ay, no, tener sexo, qué flojera, no, qué asco. Aunque hay gente que así lo siente, ¿no? Pero la mayor parte no. La mayor parte encontramos gratificante esa acción. Y por lo tanto, entonces, pues hay embarazos y sigue la población. Pero si ciertas cosas que son necesarias para sobrevivir no fueran gratificantes, hace mucho que hubieran desaparecido.
La adicción es poderosa porque moviliza esas bases que están en nuestro cerebro, que están diseñadas para la supervivencia de la especie. Y estos mecanismos están en todos los cerebros humanos. Por lo tanto, todos, cualquiera, tú, Zaira, tú, Juan Manuel, Carlos, tú, Keira, tú, Estefanía González, todos los que están en este momento conectados y que los que tampoco están conectados, todos se pueden volver adictos, porque todos tienen el mismo cerebro humano. No importa sexo, edad, estrato social, profesión, raza, religión, moralmente, todos se pueden volver adictos. El circuito del placer hace que disfrutemos lo que hacemos, ¿ok? Lo hacemos porque lo disfrutamos. ¿Para qué nos hacemos güeyes? O sea, a mí me gusta dar clase, porque si a mí no me gustara darles clase a ustedes, yo no estaría aquí como loco hablando frente a una computadora. Hace mucho que hubiera renunciado y a volar. Que si fuera porque lo que me pagan, pues juren que no. Entonces, y la otra, ¿para qué se hacen güeyes? A ustedes les gusta estar oyendo mi clase. Porque si no les gustara, pues no se hubieran conectado. Tan sencillo, no paso mi lista. Entonces les gusta la medicina, escuchar las locuras que tengo que decir yo. A mí me gusta enseñar o tratar de enseñar algo que sé o que pienso. Sí, y no nos hagamos locos. Nos gusta que nos llamen médicos. Nos gusta saber más que las personas. Y nos gusta ayudar también. Entonces, imagínense que no te gustara ayudar, que no te gustara curar a un enfermo y que estés estudiando medicina. Y dijeras, no, yo no quiero curar a ese, quiero que se muera. No, no chocaría. No, no, a ti te gusta curar a gente. Entonces, por eso lo haces. Lo que hacemos nos tiene que gustar. ¿Ok? Y entonces, hay una vía de la gratificación para obtener comida. Si no nos gustara la comida, bueno, lo que nos hubiéramos muerto de hambre. Que nos guste el agua, que nos guste una más que otra. Cuando se destruyen las vías de gratificación, los ratoncitos pierden interés. Ya no les importa aparearse, no les importa la comida y no les importa explorar su entorno, porque nada les gratifica. Si, si no hay gratificación, pues no hay motivación. Entonces, sí, la mayor gratificación en muchos casos para mucha gente puede ser el dinero. With money tends the dog. Si hay lana, pues estás gratificado y haces cosas, ¿no? Hay lana, y muchos no lo hacen. Muchos lo hacemos porque nos gusta y también, pues, porque hay lana. Que no hay que también ser mentirosos. Muchos estudiamos medicina y cuando me lo preguntaron a mí, yo fui bien honesto y creo que no les gustó. Yo estudio medicina en primer lugar porque me gusta leer y me gusta saber cosas. Segundo, porque me gusta saber más cosas que los demás, estar más informado. Tercero, porque sí me gusta que me llamen doctor. Cuarto, porque considero que si estudio y sé más, debería yo de también tener una buena remuneración. Y quinto, porque me gusta ayudar a los demás. Yo no puse el me gusta ayudar a los demás como primer lugar. Y casi me excomulgan de la Salle, como yo dije. Si no hubiera sido por el doctor, que era el director en aquel entonces, Ramírez de Goya, que me dijo, muy bien, porque eres bien honesto. Y si estudias y curas a la gente, lo vas a hacer. Fue el único que defendió mi postura. Todos los demás casi me querían expulsar en esa escuela. Pero esas eran mis razones reales por las que yo estudié. Si me hubieras puesto que lo primero era ayudar a los demás, no estoy seguro si hubiera estudiado medicina. Pero bueno, eso soy yo. A lo mejor hay otros y el primer punto es ayudar a los demás. Qué bueno. Pero hay que ser honesto en lo que uno le gusta. Y yo también fui honesto cuando me preguntaron por qué quería darles clases a ustedes. Creo que era un momento difícil para cuando me entrevistaron. Me dijeron, ay, es que te gusta que los alumnos aprendan. Ay, es que te gusta que las nuevas generaciones salgan bien preparadas. No. Y entonces, ¿cómo es posible que te guste tanto dar clase? Porque me gusta que me pongan atención. A mí me gusta que la gente me oiga y que oiga lo que tengo que decir con atención y que le interese. Pero ¿cómo? Pues es la verdad, a lo mejor es vanidad, pero eso hace que yo prepare bien mi clase y que trate yo de entregar lo mejor en la clase, porque quiero que la persona esté atenta a lo que digo y que le interese lo que le digo. En ese entonces él aprende que bueno, si no, yo ya me satisfací. Así es, esa es la verdad, es la razón por la que doy clase. A lo mejor es una razón narcisista, pero la mayor parte, la verdad es que tenemos razón.
hasta Jesús tiene una razón narcisista. ¿Pero cómo? Claro que sí. Si Jesús no hubiera encontrado gratificación en salvar las almas de los demás, si para él no hubiera sido eso gratificante, con lo que no hubiera dejado gratificar. Pero para él salvarnos era sumamente gratificante. El sacrificio máximo de su vida fue su gran sacrificio. Ay, doctor, está diciendo que Jesús era egoísta. Sí, casi todas nuestras acciones son egoístas, pero si nuestras acciones egoístas las lanzamos para el bienestar de los demás, vive el egoísmo. Bueno, en fin, ya, total, no voy a entrar en más detalles que no tienen que ver con las drogas, pero el ratón disfruta de tocar el botón que le da la comida porque tiene azúcar que le da gratificación. Las drogas adictivas son reforzadores positivos de esa vía de gratificación. Hay varios experimentos en animales, en palomas, ratas y monos. Todos, ¿verdad? Se les enseña que cuando aprietan el botón sale un polvito que es la cocaína. Y ahí está la palomita, el polvito, la rata lambiéndolo, el mono metiéndoselo en la boca o por la nariz. Y bueno, cuando obtienen eso, empiezan a apretar el botón una y otra y otra y otra vez, todos. Palomas, ratas, monos y seguramente el humano. Lo mismo hacen si les pones metanfetamina, heroína sobre todo, nicotina y alcohol. Ahí está el mono dura, dale, pues para. Pero si tú agarras palomas, ratas, monos, y les pones un antihistamínico, o sea, para la comezón, o les pones marihuana, o les pones un pastelito de marihuana o LSD, no aprietan el botón. Ay, doctor, ¿cómo? Pues no. ¿Pero por qué? Porque no son sustancias adictivas. ¿De veras? No son. Pero no, doctor, yo conozco un marihuano que fuma todos los días. ¿Por qué quiere fumar todos los días? Pero su organismo no se lo está pidiendo. Ni el LSD, que ese es un alucinógeno. Los alucinógenos no. Doctor, el peyote y el... Pues disculpa, perdóname, pero eso no es adictivo. Podrá producir efectos que son malos o ponerte en peligro, pero adictivo no es. La lista, las drogas que los animales responden, son claramente las mismas que generan adicción en los humanos y las que no generan adicción. Cuando los adictos miran imágenes, por ejemplo, el adicto a la cocaína, de que alguien se va a meter una raya o algo, empieza a suceder su vía de gratificación, a emocionarse, ¿verdad? Y eso manipula la actividad cerebral, activa la vía de la gratificación. La palabra crack es una onomatopeya, es decir, una palabra que imita el sonido que hace algo. En este caso, son piedras de cocaína revueltas con bicarbonato. Cuando se evaporan, truena, ¿verdad? Truena, hace este ruido como crack. Entonces el crack no es otra cosa más que una piedra. Y el crack es de la droga ilegal. Ahora pues ya va a quedar en segundo lugar después del fentanilo, pero la más utilizada comúnmente como fines recreativos. Es creada, decíamos, a partir de esa combinación entre la cocaína y el bicarbonato de sodio. Y se forma una piedra. Entonces mucha gente piensa que otro tipo de droga, no, el crack es... ¿Pero por qué se llama crack? Porque es piedra. La piedra, cuando la calientan, truena, y entonces libera la cocaína. Ya pueden consumir la piedra fumándose en pequeños tubitos de vidrio, que tiene un efecto inmediato, bueno, alrededor de 10 segundos. Es mucho más potente la acción de la piedra del crack que lo que tardaría en actuar una línea de cocaína. Está considerada dentro de las formas de cocaína de la más adictiva. O sea, es mucho más adictiva la piedra que la línea de cocaína, porque provoca rápidamente los efectos que provocaría la línea de cocaína, pero que tardaría más tiempo. Puede provocar inclusive adicción psicológica. Aquellos que lo consumen por primera vez, es decir, sienten que si no tienen el crack, pues no se van a comportar igual que cuando tienen el crack. Es mucho más dañino de la cocaína, porque como tiene el efecto rápido, pues también tiene los efectos secundarios rápidos, sobre todo taquicardia, hipertensión. Hay que recordar que la cocaína, bueno, lo vamos a ver, va a haber una clase de cocaína. Es un estimulante, una droga que los estimulantes elevan la presión arterial, aumentan la frecuencia cardíaca, disminuyen lo que sería la cantidad de sangre que llega al riñón. Es decir, tienen efectos que pueden ser peligrosos. Esto explica que una inyección rápida de cocaína o heroína produce como una ola de placer que le da a la persona. Algunos lo comparan con el orgasmo. Yo, como les digo, no les puedo decir con el orgasmo, pero no la cocaína.
Es cierto, no solo para los adictos, sino para cualquier humano que lo pruebe. La adicción es común a todas las culturas, es decir, no hay cultura donde no haya procesos adictivos. Decíamos que lo de la adicción está basado básicamente en el criterio para o la dificultad para poder dejar de usar a eso. Si nosotros lo pensamos en número de gentes, la droga más adictiva por el número de gentes que la consumen y que les cuesta trabajo dejar, por mucho es la nicotina. El tabaco es la droga más adictiva en masas, porque le es más fácil a la gente comprarla en el mercado. Cualquier cerebro, cualquiera se puede volver adictivo a las drogas. O sea, no podemos decir, no, es que yo soy una persona. No, puedes volver, usted es muy inteligente, te puedes volver adicto a la droga. La mayor parte de la gente que consume drogas no es adicta. Si la persona no prueba ninguna droga, fíjense, no hay forma en que se vuelva adicta. Por eso es como que lo más recomendable, no probar. No es coincidencia que la tasa de adicción más alta, obviamente, esté en los que tienen más fácil acceso a la droga. Pero la prohibición no ha disminuido el número de adictos. En cambio, sí ha aumentado el número de mafias y el dinero que tienen las mafias, su capacidad armada y el poder. Lo vemos en México, ya probablemente, si no el país más peligroso del mundo, uno de los más peligrosos ya del mundo. Y aquí les tengo algunas preguntas para ustedes que son expertos en drogas. El efecto de la marihuana puede durar 2 días después de que te fumas un puro. ¿Cierto o falso? Vamos a consultar aquí. Si es conocido que prefiere estar en su casa, estar haciendo una vida productiva o normal, por así decirlo, en el caso de la marihuana. Sí y no, ¿eh? O sea, pues sí hay raza que así y hay raza que no. Tiene vida productiva y aparte de todo. Nos gusta la mala vida. No, nos gusta lo que nos da placer, aunque a veces eso pueda tener consecuencias. Hay un programa de Discovery Home Health que se llama Mi extraña obsesión. No lo he visto, y mira que yo soy de Discovery Home Health. Veo todo lo que sea de remodelación de casas, Selling Sunset y inclusive todo lo que sea de programas gastronómicos. Me encanta verlo en Netflix, pero no he visto ese Mi extraña obsesión. Por ahí, no voy a decir el nombre, pero alguien nos dice que sí dura 2 días el efecto de la marihuana. Otro nos dice que no, que es falso. O sea, qué bueno que estamos teniendo más falsos que verdaderos. No sé que no les digo su nombre para que no vaya a ocurrir que digan, pues es que él se mete unas churros y por eso sabe. Vamos a ver si el efecto de la marihuana puede durar unos días, sí. Así es el efecto de la marihuana. Una vez que tú fumas, el efecto a nivel cerebral puede durar hasta 2 días. No necesariamente el estado de relajación, pero sí por lo menos la dificultad para concentrarse, contestar un examen. Por lo que si ustedes piensan, pues voy a contestar un examen, me voy a fumar un churrito para estar relajado, y muy mala idea, muy mala idea. Por eso cuando dijeron, es que Julio César Chávez se subió marihuano a boxear y por eso ganó. No, ¿cómo? Si se sube marihuano a boxear, lo más seguro es que pierda. O sea, para que gane alguien así a boxear, dice con cocaína, no con marihuana. Y ahí fíjense la importancia de entender cuál es el efecto. No, marihuana, pues no es el menos violento de todo. Lo que no es marihuana es amor y paz. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. El chocolate y la marihuana estimulan ambos los mismos receptores del cerebro. ¿Cuánto chocolate tendrías que comer para obtener el mismo efecto que un cigarro de marihuana kush? Yo sé que ustedes saben cuál es la marihuana kush, así que no me mientan. ¿Cuánto chocolate tendrían que meterse para sentirse marihuanos? Yo sé que muchos compañeros y compañeras no, yo lo sé, pero por experiencias previas en otras generaciones, muchos de ustedes saben la marihuana kush. Y seguramente van a decir, pues mire doctor, yo calculo que probablemente sea tanto o tanto.
Por ahí nos dicen que 250 miligramos de chocolate. Otro que 11 kilos de chocolate Hershey para lograr el efecto. Con 2 quises dicen que le pone marihuana. Ok, ese creo que no he consumido. Se requieren 11 kilos de chocolate para poder tener el mismo efecto que fumar un cigarrito de marihuana kush. Nomás por el morbo voy a ver quién dijo. A lo mejor ya tenía por ahí. ¿Qué droga recreativa popular se desarrolló originalmente como tratamiento inicialmente para el asma? Era un tratamiento para el asma y después se volvió droga. ¿Qué tal? Se lo daban a muchos asmáticos y ¿saben qué? Les iba muy bien. Abrían el broncoespasmo luego. Lo malo es que luego tenían ciertos cambios en su conducta que vieron que no era como muy adecuado darles ese medicamento para el asma. Pero a ver, ¿cuál se imaginan ustedes que era un medicamento para el asma? La heroína, la anfetamina, la metanfetamina, la cocaína. No. Ya por ahí le dieron algunos, así es, la anfetamina. La anfetamina era un medicamento que era para el asma. Y de hecho, en su tiempo fue un medicamento muy bueno para el asma. El problema es que luego ya muchos lo empezaron a utilizar, ya no para su crisis asmática, sino con otros fines. ¿Qué droga popular que te ofrecen en los antros? Bueno, ahora ya no te ofrecen más que cubrebocas. Pero bueno, en la época preapocalíptica, cuando no teníamos este apocalipsis zombie, podíamos ir a los antros, de recordarlo, por allá del 2019 hacia atrás. ¿Qué les ofrecían en los antros? Es de hecho tranquilizante. Animales. No porque ustedes fueran animales, pero se usan veterinaria. Y cuya diferencia en la dosis para tener el efecto y la sobredosis es tan pequeña que es muy peligrosa. ¿Qué droga se ofrecía en los antros? Marihuanol, dicen por ahí alguien, ¿no? Codeína, miren qué interesante, no es la codeína. Luis Rivera dice ketamina cincho, así es, la ketamina es esa droga que se ofrece en antros, muy peligrosa. ¿Cuáles son las drogas más peligrosas? También las que se usan con más frecuencia en menores de 12 años. ¿Cuál es la droga que ustedes piensan? Utilizan más los pubertos, que tienen menos de 14 años. Aunque no lo crean, hay niños que se hace droga. O sea, es triste, pero así es. Déjeme llamar un experto. Tener a su hermanito ahí. La C por baratas. Así es, son las drogas que ellos más pueden accesar, los niños de 14 años. La mona, ¿verdad? Que es básicamente ese estropajo que lo meten en Tinder y lo están inhalando. Y son súper agresivos con ese. Muy bien, hasta aquí llegamos con el fin de la introducción. Veo que son bastantes expertos en algunos temas. Vamos a empezar a partir de mañana a ir viendo cada una de estas drogas por separado. No les voy a decir cuál es, porque van a ser sorpresas. Y una moneda de guayaba, así es. Iremos viendo cada una de estas. Yo, como son 7, pues vamos a terminar la otra semana, por ahí más o menos, del lunes de la otra semana, con drogas. Vayan pensando qué día van a querer el examen. De ahí vamos a pasar a lo que sería neoplasia. Espero alcanzar a ver lo de COVID. Si no alcanzamos a ver COVID, porque se acabe el temario o ya llegue el día del examen, vamos a ver COVID, aunque ya se acabó ya no vayan a la escuela, ¿eh? O sea, vamos a ver, porque voy a tener un webinar de lo que sería vacunas, porque hoy vamos a analizar cada una de las vacunas que va a salir. Y en ese webinar, pues los voy a meter a ustedes, porque caben nada más 100 personas, y casi siempre hacemos el webinar con todos los de la universidad, entonces entran de todas las generaciones, pero les voy a dar chance de que entren primero ustedes, antes de que entren los demás, para que alcance el lugar, y luego ya entren los de otras generaciones. Y ahí vamos a ver lo que sería tratamiento ambulatorio del COVID nuevamente y lo de las vacunas. Eso para que no se angustien en caso de que no alcancemos a verlo. Y por ahí todavía creo, voy a ver si alcanzo a meter, sería la primera generación que meteríamos este tema, sobre anorexia y obesidad, como parte del programa de patología. Muy bien, entonces, jóvenes, si no hay más al respecto, nos estaríamos viendo el día de mañana, igual a las